Bien. Bien, la clase de hoy trata de acabados superficiales. ¿Qué son los acabados superficiales? Es cómo va a estar protegido el cobre del circuito impreso, ¿sí? Cuando nosotros vamos a soldar una placa, tenemos el cobre, y si lo dejáramos a la intemperie, si digamos en contacto directo con la atmósfera, eso a la larga se termina oxidando. Alguno habrá prestado atención que siempre lo mencionan lo mismo, pero que la cúpula del Congreso es verde. Eso es porque es de cobre. Y el cobre se oxida. Es un verde parecido al de acá, este verde de la presentación, es un color parecido a este. Y el cobre, si lo dejamos en la intemperie, se oxida. Y si esto está oxidado, después no podemos soldar ahí. Cuando queremos agarrar el estaño, no nos va a dejar soldar. Entonces hay que proteger ese cobre para que se pueda soldar. Porque desde que hacemos el PCB, digamos, de que el fabricante lo hace, hasta que está la placa montada, puede que pase bastante tiempo. No un día o dos, ni una semana, ni un mes. Puede que pase mucho más. Entonces, si dejáramos el cobre simplemente expuesto, se va a oxidar ese cobre y después no vamos a poder soldar. Entonces, hay distintos tipos de tratamientos que se encargan de recubrir ese cobre. Y dependiendo de cómo se haga, es el nombre que recibe y el material con el que está cubierto. Estamos hablando solo del pad, ¿sí? Bueno, acá vamos a ir en el texto de la presentación, va mencionando algunas de esas cosas. Es lo que cubre es un recubrimiento para proteger el cobre y preservar la capacidad de soldadura. Bien, y además de los criterios de soldabilidad, que es el primero que aparece, que es el primero por el que se generan los acabados superficiales, también aparecen los criterios ambientales, es decir, de que lo que estemos fabricando no contamine, o sea que el proceso que se utiliza para esa protección, que no contamine. Y después hay algunos criterios eléctricos, como que pueda yo apoyar en tester y poder medir sin necesidad de nada más. Y en base a lo que esté hecho, también lo que va a durar, si va a tener algún problema físico el PCB en el proceso de fabricación y demás. Y esto es lo que vamos a terminar observando. Ven que es la misma placa, como con distintos colores para el cobre, ¿sí? Bueno, es porque existen distintos tipos de acabado superficial que le entregan un color particular cada uno, ¿sí? Así que los vamos a ir viendo. Estos son como los principales. Así que vamos a ir viendo un poco cada uno y de qué se trata cada uno. Al principio los procesos de soldadura eran todos manuales y entonces lo que se hacía era que teníamos el cobre expuesto y se aplicaba flux, ¿sí? Un flux agresivo. El flux lo que contiene es una resina y unos fundentes y algún material tipo un gel o algo así como para unificar todo eso, que lo que hace básicamente es preparar el cobre para poder soldar. Es como que lo limpia, ¿sí? No sé si les pasó cuando a los que hayan hecho placas de prototipos en el secundario o en alguna materia en la facultad, que van a agarrar una placa y antes de prepararla lo que hacen es limpiarla bien. Agarran una virulana y le pasan a la placa para que eso quede limpio. Bueno, ahí lo que estamos haciendo es justamente sacando la suciedad que pueda tener y también dejando el cobre bien expuesto como para poder soldar sin ningún problema. Y también que el proceso de grabado sea eficaz. Bueno, eso es lo que hace básicamente el flux. Se agrega un flux como para que eso quede limpio y poder soldar. También les habrá pasado a alguno que agarró una cinta de soldante, ¿sí? Una cinta para levantar el estaño de un PCB y que dicen esto no levanta nada, apoyo el soldador y quiero que el estaño se derrita y se derrite pero no se pega la cinta. Bueno, agarren esa misma cinta de soldante, la ponen un poquito en flux y automáticamente el estaño se pega porque limpió el cobre y permite la soldadura. Esa es un poco la función que tiene el flux. Y bueno, al principio se hacía mucho esto, ¿sí? Después los ingenieros químicos lo que hicieron es desarrollar los que son estos procesos de acabados superficiales para que el recubrimiento sea específicamente preparado para que
no se deteriore el PCB, o al menos no extender el tiempo y la vida útil de esa cobertura. El estaño plomo, que es lo que se utiliza el más común de todos, es como que se difundió muchísimo, ¿sí? Es lo que habitualmente vemos en un PCB que tiene un color así como metalizado, como de estaño, es ese recubrimiento que tiene, ¿sí? Y es lo que en la primera foto, esta de acá, se denomina como HASL, ¿sí? Hot Air Solder Level, es lo que significa la sigla. HASL es el más conocido de todos, más difundido, que tiene estaño y tiene plomo. Este es uno de los motivos por los que de a poco va bajando el uso y va dejando lugar a otros tipos de recubrimientos. Y después, a medida que va aumentando la densidad del circuito, es decir, a medida que voy teniendo circuitos más complejos, el HASL no era el más eficiente porque no es perfectamente plano, entonces eso ocasiona problemas en el proceso de soldadura. Y ahí es donde aparecen también OSP, que es a través de recubrimientos orgánicos, y ENIG, que utiliza oro como superficie de contacto del pad, ¿sí? A grandes rasgos, ese son las tres más importantes. La principal ventaja del HASL es la baja temperatura de fusión. El estaño con plomo se derrite más o menos a 180 grados, un poquito más, un poquito menos, pero más o menos anda por ahí. Y entonces era una gran ventaja, porque con una relativamente baja temperatura se podía soldar. Al aparecer los problemas ambientales derivados del plomo, empezaron a decir, bueno, hagamos lo mismo, pero saquémosles el plomo, ¿sí? Ahí es donde está el HASL LF, que viene de Lead Free. Lead es plomo, sin plomo, ¿no? Es lo mismo, pero sin plomo. Pero ahí pierde su principal ventaja, que es la baja temperatura de fusión, y nos pasamos a como 240 grados para poder fundir el estaño solo. Entonces, la principal ventaja del HASL se pierde con el HASL Lead Free. Pero bueno, sigue siendo económico y sigue siendo útil en muchos casos y se sigue utilizando. Hay países, o además en la comunidad europea completa, no acepta equipos que estén fabricados con plomo. Entonces, si quisiéramos desarrollar un equipo para enviar a Europa, no podría tener plomo, ¿sí? Sin embargo, los fabricantes de PCB lo siguen haciendo y muchísimos países lo siguen comprando, ¿no? Hay muchos todos los que son, digamos, países de primer mundo ya no los compran, pero los demás sí. Y no tienen problema con que entre ese tipo de placas. Les voy a cambiar el Meet de ventana, así si escriben algo lo puedo ver. Ahí está. Bien. Tanto NIC como OSP son bastante utilizados, ¿sí? Y el OSP es como un poco más barato, inclusive es más barato que HASL, pasa que no está tan difundido por problemas ambientales, como menciona un poco más acá arriba, que de los procesos químicos del OSP, entonces hay algunos procesos y algunos compuestos químicos que no son los mejores para el ambiente, entonces por eso tampoco es que se use tanto, aunque es barato. Y bueno, los tres se siguen utilizando. Si nosotros vamos, por ejemplo, a PCBWay o a tantos otros, siempre agarro PCBWay porque tiene mucha información, pero podría ser otra. Están este tipo de recubrimientos y aparecen acá, ¿sí? Como Surface Finish, ¿sí? Acabado superficial. Y acá tenemos el HASL con plomo, este es el más barato de todos, ¿sí? Y el HASL LED Free son los que vamos viendo. ENIG, que es uno de los que vamos a ver con oro, y OSP. Son los cuatro más relevantes. Después aparece Hard Gold, que es oro más grueso, con mayor cantidad de oro por contacto. Plata por inmersión, NPIG, que es como ENIG, pero que agrega paladio, además de níquel y oro.
y sin ningún tipo de acabado superficial, que es cobre puro, ¿sí? Así que nada, es como para que vean alguno. En Meyer, acá en Argentina, tenemos la opción de estos dos, Hassel y Hassel Lead Free, y también en IG. OSP no lo tengo claro, puede que sí, pero la verdad que no lo revisé últimamente. Y a cualquier otro fabricante que vayamos, vamos a, a encontrar información de los acabados superficiales que tienen, ¿sí? Acá podemos llegar a ver. ¿Dónde está? Quiero ver si está bien especificado esto. Bueno, no sé si está especificado esto acá. No, no está especificado acá, por lo menos en la parte esta de técnica. Pero sé que no tiene problema en hacerlos con oro, que en algún momento consulté al respecto. Así que bueno, vamos a ver, estas son algunas, vamos a ver un poco de todas, de estas que mencionamos, las tres las vamos a ver, y algunas más. Respecto del acabado superficial, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que quiere, digamos, en este caso el fabricante? Y después vamos a ver qué es lo que quiere el ensamblador, ¿sí? El fabricante del PCB lo que va a querer es que sea de bajo costo y el proceso sencillo, ¿sí? Operación simple, que no tenga gran complejidad el proceso, ¿sí? Que en realidad de retrabajabilidad es más como motivo de venta, no tanto, no es que le cambie mucho al fabricante del PCB, porque ellos no van a armar el PCB. La retrabajabilidad se refiere a la posibilidad de sacar un integrado y soldar uno nuevo, ¿sí? Retrabajar esa placa. Entonces, la posibilidad de cambiar un circuito integrado para poder repararlo es la posibilidad de retrabajabilidad que tiene la placa. Algunos acabados superficiales no admiten esto, o mejor dicho, las características del proceso de acabado superficial no duran más que una o dos soldadas, entonces no voy a tener esa ventaja, ¿sí? Que se pueda medir el espesor, es decir, una vez que yo apliqué el proceso de acabado superficial, que pueda medirlo para ver y hacer un control de calidad. Que se pueda, superficie comprobable eléctricamente, se refiere a que yo apoyo un contacto para medir eléctricamente y lo puedo hacer sin ningún problema, no hay nada que me lo impida. Vamos a ver que no todos los procesos que hay lo admiten. Que sea poco sensible al mal manejo, es decir, si un operario no es el más cuidadoso, pueda sobrevivir igual el acabado superficial, y también que no se vaya deteriorando, que no sea tan fácil que se deteriore eso, el proceso, ni que requiera atmósfera controlada, ni nada de ese estilo para subsistir, digamos. Que tenga larga vida útil. Después vamos a ver que hay un parámetro que se llama shelf life, es decir, cuánto me dura ese PCB en la estantería sin armarlo, ¿sí? Que sea un proceso rápido y que no tenga un gran costo, que no ataque la máscara antisoldante, que los productos químicos sean no tóxicos, no contaminantes, que sean fáciles de fácil tratamiento para dejarlos inertes, ¿sí? Y que cumpla con lo que quieren los fabricantes de equipos originales, o por su sigla, los OEM. Que pueda tener recubrimiento con oro galvanizado selectivo. Esto se refiere a que no necesito ponerle oro a toda la placa, sino que puedo hacerlo solo en los contactos, por ejemplo, ¿sí? Eso también podemos verlo como andamos acá en Surface Finish, ¿sí? Y después tenemos otra parte de... ¿Dónde está? Está por acá. Bien, no lo encuentro. Entonces estaba como Goldfingers. A ver, bueno, no lo estoy encontrando. Hay una opción que es de Goldfingers, se llama,
que es para hacer los contactos, por ejemplo, los contactos que podrían ser de una placa de video, de una memoria RAM, que tiene los contactos con oro. Bueno, eso se refiere con oro selectivo. No tiene toda la placa, o no necesariamente tiene toda la placa con oro, sino que tiene solo una parte, ¿sí? Esos podrían ser algunos de los requerimientos de oro selectivo. Y para el ensamblador, es decir, ¿qué necesita el ensamblador o qué espera el ensamblador de un acabado superficial? Que la superficie sea bien plana para la pasta de estaño. Hassel, que es el primero que vamos a ver, no es tan plano, entonces cuando apoya la máscara, perdón, el stencil, a veces queda como levantado en algunas partes y eso hace que el estaño, la pasta de estaño, pase por abajo y vaya a pasta de estaño donde no tiene que ir. Entonces, para algunos casos, no serviría el Hassel por la poca planaridad. Entonces, bueno, nada, el ensamblador lo que espera es que sea plana, que tenga baja resistencia de contacto para pruebas in circuit. Hay un proceso de prueba del PCB cuando ya está terminado, que es como si pusieran un tester a medir en todos los puntos del PCB para ver que todas las pistas tengan continuidad. Y si hay algo que falla, lo miden y te devuelven o sea, te devuelven o te marcan esa placa como defectuosa, ¿sí? Esto lo tengo que poder hacer si el pad tiene continuidad, ¿sí? Antes de soldar. Y entonces eso es un dato relevante. Vamos a ver que uno de los métodos no tiene continuidad o tiene baja continuidad, ¿sí? Tolerancia a la limpieza de la pasta de estaño. ¿Se acuerdan que como vimos en la clase pasada, que si tengo un proceso de impresión de pasta de estaño, puede salir mal, puede quedar desalineado o puede quedar con una capa muy fina o muy gruesa? Entonces, ¿qué se hace? Se limpia la placa y se vuelve a poner. Bueno, no todas las pastas, no todos los acabados superficiales toleran una limpieza. Entonces, es un dato relevante para el fabricante. Y lo que mencioné antes, la vida en el estante, ¿no? El shelf life, que tenga larga vida útil para poder soldarlo un buen tiempo después. Compatibilidad con las distintas pastas de estaño, con o sin plomo, fundentes, o sea, el flux, que sea compatible con el flux normal, con el flux no clean, o los distintos tipos de flux que puede llegar a haber. Que permita el wire bonding, ¿sí? Wire bonding directo desde el silicio al PCB, no todos lo permiten, y bueno, que es una característica relevante para el ensamblador. Que se pueda inspeccionar visualmente, que yo pueda mirar la placa y ver si eso sigue estando más o menos en condiciones o no, que sea fácil de manejar. Acá menciona humectabilidad predecible. ¿A qué se refiere con humectabilidad? Que cuando yo le doy temperatura al estaño que puse arriba, se desparrama en el pad de manera homogénea, de manera predecible, y no que de repente me va a quedar algo disparejo o que no es lo que espero, ¿sí? Bueno, que no obstaculice el reconocimiento de los fiduciales, que no altere la forma física del PCB, que tenga buena compatibilidad con contacto de pines para las mismas pruebas en el circuito, que admita soldadura sin plomo y que para esto no sea necesario agregar nitrógeno. ¿Se acuerdan que cuando vimos lo del proceso de los hornos, había uno de los detalles que tenían los hornos que algunos admitían agregar nitrógeno al proceso de soldadura, como para que la soldadura sea, digamos, sea más efectiva? Bueno, si tengo una buena máscara antisoldante, quizás no necesito el nitrógeno. Bueno, que no me queden los pads tapados. ¿Sí? Yo tengo los pads donde después voy a soldar componentes Trujol o similares y que no queden tapados. Y bueno, eso es lo referido a las características que espera el ensamblador. Y acá vamos a mencionar algunos de los procesos de acabados superficiales. Y como ven, son unos cuantos.
La gran mayoría de ustedes seguramente no tenía idea que existían tantos tipos y características. Al menos a mí me pasó cuando yo estudié este tema. No sabía que había tanta cantidad de variedad ni que eran tan relevantes para algunas situaciones. Así que, nada, acá hay algunos, ¿sí? Hasselblad Free, Enig, NPIC, que es Enig, pero con además de níquel y oro, también tiene paladio en el medio. OSP, que es el orgánico. Inmersión de plata, inmersión de estaño. Y después, bueno, algunos más que son más específicos o menos comunes, que pueden llegar a utilizarse cuando tengo algún requerimiento muy específico. Los que vamos a ver ahora, detallar, son de inmersión de estaño para arriba. Estos primeros 7 los vamos a ver ahora, ¿sí? Con detalles. Así que ahí vamos con el primero. HASL, ¿sí? Hot Air Solder Level. ¿De qué se trata este proceso? Bueno, arrancamos con las principales características. El proceso en sí lo que hace es agarrar un panel, ¿sí? Un panel con todos los circuitos impresos, y sumergirlo en estaño derretido, ¿sí? Y de esa manera aplicar estaño en absolutamente todo el PCB. Y lo que hace es que cuando se saca el PCB, se lo pasa por un chorro de aire caliente para sacar el exceso del PCB, de estaño. Como para tener un ejemplo, no sé si fueron al menos me acuerdo en un Unicenter ahí, cuando van al baño y se lavan las manos y después tienen la máquina secadora que tira como aire caliente en varios lados, o sea, como varios puntos de ambos lados de la mano. Entonces ustedes ponen la mano ahí y la sacan y va sacando todo el exceso de agua. No es que seca, pero sino que va sacando todo el exceso de agua de las manos. Bueno, la idea es la misma, tener como chorros de aire desde ambos lados del PCB, que con la presión del aire a alta temperatura elimina todo el exceso de estaño, ¿sí? Con aire a más de 200 grados, ¿no? Bueno, dependiendo también si tiene o no tiene plomo. Como característica es que el espesor es muy variable, ¿sí? De 2 a 20 micrones, tiene una buena vida útil, eso es algo, una ventaja, ¿sí? Tiene una buena protección para que siga siendo soldable esto, ¿sí? Se puede aplicar sin plomo, eso va a depender de la aleación que yo tenga en la batea donde está el material, ¿sí? Y como desventaja, tengo la expansión del circuito del PCB, ¿sí? Por la alta temperatura. Existe lo que se llama el coeficiente de expansión térmica. Es decir, cómo se deforma, cómo se expande un material cuando lo expongo a cambios de temperatura. Bueno, como el cambio de temperatura es muy alto, ¿sí? Entonces se puede llegar a deformar el circuito impreso. Esa es una desventaja de este tipo de métodos. Esto puede llegar también a hacer que esa deformación sea permanente, ¿sí? Y que cambie la dimensión y que cuando tengo una placa muy grande ya, inclusive, que el stencil, cuando yo alineo el stencil con la placa, no me coincida perfectamente una punta de la placa con la otra punta de la placa, ¿sí? A ese nivel puedo llegar a detectar deformación. Y también tengo problemas de que los pads no son todos iguales, ¿sí? Las vías pueden llegar a quedar obstruidas. Las vías, en definitiva, si están con estaño o no, mucho no me afecta porque yo quiero continuidad en las vías, no sería un problema. Pero sí puedo tener problemas si los pads, ¿sí? Yo tengo un pad para un conector, si es muy chiquito y se tapa, es un problema, ¿sí? Y cuando los circuitos son con componentes fine pitch, ya esto es más notorio, porque puede que me quede un corto entre dos contactos entre dos pads del PCB antes de montar, de hacer el montaje, ¿sí? Bien, como también mencioné, el Hassel está como en retroceso por el uso con plomo, ¿sí?
También tener cuidado del personal y la exposición al plomo, ¿sí? Las personas que van a utilizar y van a hacer este proceso van a estar expuestas a vapores y a contacto con el plomo, ¿sí? Entonces, si solamente depende de nosotros, deberíamos ya optar nosotros mismos por usar sin plomo, como para que ser un poco conscientes de que hay otras personas del otro lado. Entonces, todo lo que tenga que ver con contaminación, si lo podemos evitar, es un buen acto de nuestra parte. Acá creo que había un error. Ahí está. ¿Cómo es el proceso de Hassel? Ya hay algo adelante, pero vamos a ver estos pasos rápidos en estos 6 métodos. Primero arranca con una limpieza. Se utilizan disolventes acuosos, detergentes y emulsionantes, y se sumerge la placa en un ácido como para neutralizar y sacar todo lo que es suciedad y óxido grueso, ¿no? No súper fino, sino todo lo grueso que ya pueda salir todo. Entonces nos queda la placa bastante limpia. El óxido que puede llegar a quedar es muy pequeño, muy bajo, ¿sí? Entonces, el primer paso para estos PCBs es este. La limpieza. ¿Cuál es el siguiente paso? Micrograbado. Si todos los que han hecho también, vuelvo al mismo tema de antes, los PCBs a mano, con ácido, que agarran el PCB con cobre y lo sumergen en ácido, si lo sacan a los pocos segundos, a los, no sé, 10 segundos de haberlo sumergido, van a ver que el color del cobre cambió. No es un color súper más tipo marrón, sino que es como más brillante, con un color un poco distinto. Y parece, digamos, si bien el color es más brillante, la superficie queda como un poco más áspera. Bueno, eso que pasó es que, digamos, como que se fue la primera capa lámina de átomos, si quieren, en realidad pueden ser más, pero se fue la primera lámina de átomos y me quedaron átomos como muy limpios a la vista. Bueno, eso es el micrograbado, donde saco la primera capa y me aseguro de que eso quede bien listo para el siguiente paso, ¿sí? Y si fuera una pared, digamos que es como que lo estoy lijando y lo estoy dejando áspero para que agarre bien la pintura que viene después, ¿sí? Ese es el micrograbado. Después, espérenme que, a ver si logramos que Marcos deje de tocar la guitarra. Pretratamiento es el proceso de calentar la placa antes de meterlo en la batea con estaño. Esto es como para que el proceso de deformación, o sea, que no haya un shock térmico y se pueda llegar a romper o algo el PCB, sino que vaya más gradual hasta llegar hasta los 240 grados. Se aplica flux para que el estaño que vaya, cuando lo sumerjan, queda bien agarrado el estaño. Se sumerge en el baño de estaño a 265 grados centígrados y ahí queda todo el estaño pegado y a medida que lo sacan con el aire caliente se va sacando el exceso. Y después de eso se hace un post-tratamiento en donde se deja enfriar y se hace una limpieza para retirar lo que haya quedado de flux dando vueltas, ¿sí? Estos son básicamente los pasos que tiene este proceso. Bien. Como ventajas y desventajas del Hassel. Como ventaja, es muy económico. Tiene buena adherencia del cobre con el estaño. Está muy difundido. La gran mayoría, todos los fabricantes tienen la posibilidad de ofrecernos Hassel como acabado superficial. Permite el retrabajo. Tiene una buena vida útil. Es tolerante al mal manejo por parte de algún operario. Y tiene muy buena soldabilidad, ¿sí? Como desventaja es que no es muy plano. Es la principal desventaja, ¿sí? No es válido para fine pitch. Se empieza a complicar cuando quiero hacer fine pitch, ¿sí?
Bueno, que es metalización gruesa, no es muy plano, que puede contener plomo según la versión que estemos usando. Y el daño térmico. Este es el único de todos los procesos que realmente expone el PCB a una temperatura muy, muy, muy alta. Pueden llegar a quedar algunos cortocircuitos ya desde lo que lo saco de la fábrica. Y me puede llegar a quedar algún pad through hole tapado o con más estaño del que debería y después no me entran las patitas del conector. Bueno, puede llegar a quedar flux residual también. Y acá vemos una foto. Fíjense que acá en la foto esta se ve un poco más el hecho de que no es plano, no es súper plano el Hassel, ¿sí? Y vemos acá que hay restos con mayor cantidad de estaño, ¿sí? Y que no es bien plano. Esto ya con un microscopio y en un PCB normal se puede ver perfectamente, ¿sí? Es así, se ve bien. Y estos son estos desniveles, estos relieves, son los que después pueden traer problemas con el stencil. Bien, pasamos al siguiente. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Por el momento y por mi parte, creo que bien. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Ahora viene el siguiente que es Electroless Nickel Immersion Gold. Este es un proceso que utiliza níquel y oro como recubrimiento. Principales características. Lo que queda expuesto, lo que vemos, es el oro, ¿sí? Es un recubrimiento ideal porque no se oxida, ¿sí? No tiene muchos problemas con la temperatura o los problemas de almacenaje. El oro se disuelve casi instantáneamente. Esto es una ventaja / desventaja. ¿Por qué? Porque se disuelve en la misma soldadura y hace que quede muy bien soldado, que no tenga problemas para soldar. Lo malo es que lo puedo usar una vez, porque como se disuelve, después ya no tengo más el oro disponible. El oro es muy, muy, muy bajo, es muy poquito lo que se pone de oro en la superficie, es más o menos el 3% en peso, porque si se pone más, hace que la soldadura después quede frágil. El oro también se disuelve rápidamente en el cobre. Entonces, si yo adhiriese el cobre con el oro, puede haber problemas en la interfaz entre el cobre y el oro, ¿sí? Por eso es que se pone níquel en el medio, ¿sí? Por otro lado, se pone mucho níquel y poco oro, entonces se abarata un poco el costo. Ahora vamos a ver como una imagen de la proporción. Se usa de 3 a 5 micrones de níquel y arriba de eso oro de 50 a 150 nanómetros. ¿Se acuerdan que en el que vimos recién de Hassel, el proceso tenía una variación de 2 a 20 micrones? Acá el proceso es más controlado, o sea que la variación es mucho menor y se puede definir el espesor, como para que sea mucho, pero mucho más plano. Y el oro, como ven, es muy bajito, muy poquito, ¿sí? ¿Cómo es el proceso? Igual que antes, se hace una limpieza del PCB, un micrograbado, estos procesos son iguales, ¿sí? Fíjense también que es poquito, de 2 a 5 minutos, 1 minuto, es rápido dentro de todo. Catalización, acá es donde se agregan algunos componentes para ayudar al proceso químico, ¿sí? Se aplica el níquel a través de electrólisis, creo que era. Sinceramente no lo recuerdo específicamente, pero no era un dato demasiado relevante. Y después se aplica oro por inmersión. Se sumerge el PCB en una batea con componentes químicos y por un desplazamiento galvánico el oro se adhiere al níquel. En realidad, cuando vemos el detalle en una foto, digamos en este gráfico, hay una pequeña capa de paladio acá. ¿Sí? Ven que aparece el PD acá. Hay una pequeña lámina de paladio. Esto se hace porque el níquel no tiene una buena adherencia con el cobre. Entonces se aplica primero paladio como una capa de adherencia entre el níquel y el cobre. Por eso aparecía acá el paladio,
¿sí? Cobre, paladio, parecía ahí como un proceso químico. Esto les había mencionado antes ENIG y NPIG. Esto sigue siendo ENIG, ¿sí? El NPIG, el que utiliza níquel y paladio, tiene mucho más paladio que esto. Tiene como uno de las capas es todo paladio. En este caso no, se usa una pequeña lámina que hace de adherencia entre el cobre y el níquel. Si no, el níquel no se adhiere bien al cobre. Entonces tenemos cobre, un poquito de paladio, níquel y arriba de todo el oro, ¿sí? Los tamaños de los circulitos están asociados un poco al tamaño de los átomos de cada uno. Y fíjense la planicidad de un mismo pad hecho con Hassel o ENIG, ¿sí? Es muy notoria la diferencia de planicidad entre uno y otro. Y acá hay una foto de un PCB que, bueno, tiene el color ese, color oro, ¿sí? Y muestra un poco cómo queda. Acá también un poquito las proporciones. Esto de acá, la parte central sería el cobre, que va a quedar todo recubierto en níquel y después va a quedar recubierto en oro, ¿sí? Es muy poquito la proporción de uno con el otro. Ventajas y desventajas de estos métodos, de este método. La ventaja es que es uno de los mejores para lo que es fine pitch, ¿sí? Es bueno como contacto de superficie. También está muy disponible en la gran mayoría de los fabricantes de PCB. No afecta al cobre, no contiene plomo, tiene una buena vida útil, es de los que mejor vida útil tiene. Como desventajas es que es más caro por contener oro, justamente. No es retrabajable porque, como les mencioné, el oro se disuelve en el proceso de soldadura. Entonces después ya cuando quiero volver a sacar uno y poner el otro, ya no tengo el oro. En el proceso mismo ataca a la máscara antisoldante, es decir, que tengo que tener bien controlado todo para que la máscara antisoldante no se levante ni dejarlo un tiempo excesivo para que no se deteriore la máscara antisoldante. El proceso es más complejo químicamente y en el nivel de procesos químicos es más complicado, entonces es más costoso para el fabricante, ¿sí? Y bueno, esa era la última. Profe, cuando Sí, se va el oro y querés cambiar un componente, por ejemplo, te queda la de níquel, ¿no? Y ahí no se adhiere la soldadura. sí, se adhiere igual. Sí, Claro, claro. No vas a tener problema. Sí, te queda ok, níquel y el níquel ya mezclado una aleación de níquel con el estaño. claro, perfecto. Dame un Pero segundito. sería, ok, Sí. ok. O sea, el problema sería cuando lo querés volver a pasar por la máquina para retrabajarlo. Cuando soldás a mano no pasaría nada. ¿A eso te referís con que se va la capa de No. oro? En cualquier caso se va la capa de oro, porque en realidad en donde vos soldaste, el oro se mezcló con el estaño y el níquel, quedó una sola aleación de todo junto. Claro. Entonces cuando vos lo querés retrabajar, no tenés las características que tenías originalmente. Ya está, ya el oro ya quedó en la aleación. Después pasa a ser como una placa común con estaño. ¿Se Ah, listo, entiende? listo. Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Denme un segundito. Bien, pasamos al siguiente. OSP, Organic Solder Preservative. Esto es un método que lo que más destaca es la capacidad de preservar la preservación de la capacidad de soldadura, pero tiene algunas desventajas, ¿sí? Principal característica es algo orgánico, es muy fina la capa, ¿sí? Y lo que mejor preserva es la capacidad de soldadura. Después tiene otros limitantes que vamos a ver que la principal contra que tiene es que pierde la capacidad de tener contacto directo con el PCB. Mejor dicho, es como un aislante lo que recubre. Es muy económico, es muy simple y eso es lo que hace que siga siendo utilizado, ¿sí? La principal limitación es que esta capa orgánica no es muy conductora, de hecho no es conductora, entonces cuando yo apoyo un elemento para grabar, no tengo buen contacto.
Entonces, las pruebas in-circuit, ICT, viene de in-circuit testing. Un testeo ahí en el mismo PCB. No tengo buen contacto, entonces capaz que voy a apoyar algo para los test points y no tengo continuidad. Les voy a mostrar un elemento, es un conector para JTAGs, ¿sí? Me parece que ahora vamos a ver mejor acá. Tag connect. Acá en imágenes, perdón. Me olvidé cambiar acá. Tamaño. A ver ahora. Los tag connect, o sea, este es un caso, ¿no? De lo que quiero mostrar. Son PCBs, ¿sí? En donde tengo los contactos nomás en el PCB. No tengo nada más. Y acá yo apoyo este cable y hace contacto con estos pads que quedaron acá, ¿sí? Acá se puede ver en otra imagen. Ahí se ve bastante más claro, ¿sí? Estos pines son como retráctiles, entonces cuando apoya hacen presión sobre estos pads, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que poner un conector de 3 pines, capaz que me sale, no sé, 50 centavos de dólar, y si tengo que hacer 10.000 placas, me ahorré $5.000 por poner esto, ¿sí? Porque esto es un PCB, no necesito ningún contacto, perdón, ningún conector, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo de un componente que necesita tener buen contacto en el PCB, ¿sí? Entonces, si yo voy a tener ese tipo de contactos, no me serviría este tratamiento superficial, porque me hace que esas pads no sean conductores, ¿sí? Después de múltiples operaciones térmicas, se degrada, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan cuando vimos la clase pasada cómo armar un PCB que podíamos tener varios procesos en el medio y capaz que terminábamos metiendo la placa en el horno 2, 3 o 4 veces, ¿sí? Entonces, si yo tengo que meter en la placa muchas veces, puede que se degrade, ¿sí? No permite medición directa del espesor porque es transparente esto. Es un recubrimiento que no se ve. Le voy a mostrar una foto. Esto es una foto de OSP, ¿sí? Fíjense que tiene como el color cobre natural, porque es como que tengo el cobre y al toque le hicieron este proceso y como es transparente, no se ve, ¿sí? Por eso tiene un color muy, muy parecido al cobre porque es transparente. Y acá, ya que estamos, otro ejemplo de lo que es recubrimiento con oro selectivo. Solo en estos pads tengo oro. El resto es OSP, ¿sí? A esto me refería con acabado superficial selectivo. El proceso en sí es muy similar a los anteriores en cuanto a la limpieza, es igual. Micrograbado también es igual, es un grabado muy rápido para preparar el cobre. Se hace un prelavado, o sea, o una preinmersión. Se sumerge la placa en el mismo material, o sea, en la misma solución, pero sin el componente orgánico. ¿Sí? De eso hace que se homogeneice todo, se equilibre el pH y demás. Y después que ya está hecho eso, ahí sí lo paso a otro, digamos, otra batea en donde yo apoyo el mismo PCB, pero en el mismo lugar donde ya tengo el componente orgánico que se va a adherir al cobre. ¿Sí? Fíjense, requiere temperatura y ambiente controlado hasta el momento del empaque. Se suele aplicar luego del testeo eléctrico. ¿Sí? El testeo eléctrico del PCB, si esto no es conductor, no me sirve el testeo eléctrico. Entonces, primero se aplica el testeo eléctrico, se rutea, se despaneliza y recién ahí
se aplica el recubrimiento este. Claro, este depanelizado no es en la separación de las placas, porque todavía no lo ensamblé. Se refiere a el despanelizado del fabricante, que capaz que en el mismo panel tiene un montón de proyectos. Voy a buscar una imagen que tengo por ahí para aclarar esto, para que vean también lo que hacen los fabricantes. Denme un segundito que ya lo encuentro. Acá tiene que estar. Bueno, no lo estoy encontrando. Acá está. Fíjense, esto es un PCB, pero de más o menos 1 metro por 60 o una cosa así. Y acá tengo un montón de proyectos que tiene el fabricante, ¿sí? Un montón de distintos PCBs, ¿sí? Bueno, cada uno de estos obviamente pueden ser de clientes distintos. Lo que se refiere al depanelizado antes de aplicar OSP es a la separación de cada proyecto. Este panel que está acá, que tiene 36 plaquitas, no lo van a separar, ¿sí? Eso va a ser después de que se ensamble. Se refiere a la individualización de cada proyecto, ¿sí? A eso se refiere con el depanelizado. Entonces esto obviamente complica porque no puedo hacerlo al proceso este a todo el panel junto. Tengo que hacer, primero separar todo y después hacer uno por uno todos esos procesos. Entonces también trae sus dificultades. Ventajas y desventajas. Es una planaridad suficiente para fine pitch, ¿sí? Es económico, no tiene un costo muy alto. Está muy disponible, tiene una buena soldadura, no requiere plomo y alta productividad en fabricación y es retrabajable, ¿sí? Todo eso tiene como ventaja. No se puede medir el espesor de forma directa, es una de las desventajas que tiene. Tiene una alta resistencia al contacto superficial, por lo que mencionábamos antes de que no admite apoyar un tester o un osciloscopio. No es de lo mejor para la parte de soldadura con through hole y no tiene una larga vida útil, ¿sí? Bien. Problemas con la limpieza en errores de impresión de pasta de estaño. O sea, no es el mejor también, si yo le erro con la impresión de pasta de estaño, no es el mejor para hacer la limpieza. Se deteriora un poco. Bien, y ahí terminamos con lo que es OSP. Estos tres que acabamos de ver son los tres más difundidos. Ahora vemos también inmersión de plata e inmersión de estaño, pero ya están menos difundidos. Como contacto, ¿sí? La plata es como de lo mejor que hay, ¿sí? También, esto se usa mucho en lo que se llaman las placas de backplane, que es cuando conecto dos placas en un gabinete. A ver si encontramos algo de backplane, porque si no, no sé si se va a entender. Es este tipo de placas que están en la parte de atrás de un PCB, de un gabinete, y de frente entran como un montón de placas. Y acá voy a tener un montón de conectores y contactos, ¿sí? Bueno, básicamente esa es la idea de un backplane. Ese tipo de contactos es muy bueno, para ese tipo de contactos es muy bueno todo lo que sea de plata. Es resistente a la oxidación por ser de plata. Es un proceso de muy bajo espesor, de 1 a 4 micrones, por lo que es muy apto para fine pitch, ¿sí? Proceso sencillo.
También requiere temperatura y ambiente controlado hasta el momento del empaque, ¿sí? El proceso de limpieza y micrograbado es igual que los anteriores. Se aplica un pre-enjuague o un pretratamiento en donde se utiliza la misma solución pero sin el componente de plata. Después se aplica el componente con plata y después se hace un lavado posterior, ¿sí? Que puede ser opcional en base a los productos químicos que se hayan usado en la primera etapa. Y ese es el proceso con inmersión de plata. Como ventajas es que es apto para fine pitch, es económico, ¿sí? Es un proceso simple, es económico respecto de quizás el proceso con oro, pero no es más barato que el Hassel. Está bastante disponible, en general los fabricantes, no todos, pero no está tan difundido, pero puede haber. Tiene una buena soldadura entre el cobre y el estaño, ¿sí? Genera una buena aleación, no contiene plomo, retrabajable, medición de espesor sencilla, ¿sí? Y como contacto que es muy bueno. También aparecen ventajas en este tipo de cosas con el tema del wire bonding. Cuando yo necesito aplicar wire bonding en algún dispositivo, hay veces que me conviene que sea plata o me conviene que sea oro, o me conviene que sea aluminio el hilo de wire bond, para hacer el wire bonding. Entonces, quizás si el PCB es de plata, es mejor para recibir ese otro hilo que también sea de plata. Como desventajas, es un poco sencillo la manipulación. Se puede llegar a corroer la plata en sí. Y el proceso ataca la máscara antisoldante también. Se pueden producir microvoides que son como un proceso de deterioro en la propia plata. Entre la plata y el estaño se producen estos que son como cápsulas, como si fueran de aire. Pero bueno, es algo muy específico de los procesos de plata. Inmersión de estaño es parecido al proceso al anterior, ¿sí? Es estaño puro, no tiene otra cosa, de 0,6 a 1,2 micrones, también es muy delgado, ¿sí? A diferencia del Hassel, que lo que hace es sumergir el PCB en estaño derretido, acá lo que se hace es un desplazamiento galvánico. O sea que la capa es muy delgada y se hace con crecimiento muy controlado, ¿sí? En base a la cantidad de tiempo y a las características de la solución, va a ser el espesor que va a tener de estaño. Entonces se puede controlar con mucho detalle. Bueno, se puede aplicar en equipos verticales o de cinta transportadora. Esto va a depender de lo que prefiera el fabricante del PCB, de la disponibilidad de espacio en la fábrica. Es bueno para conectores también. Y la principal contra es que se utiliza tiourea. Tiourea es un elemento que se necesita en el proceso químico, pero que es cancerígeno. No para mí que voy a pedir el PCB y lo voy a recibir, sino para el que lo aplica, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y es lo que les mencioné antes. Si solo depende de ustedes utilizar o no utilizar un método de este estilo, eviten, por más que para nosotros cuando lo recibimos ya eso es algo inerte, no lo es para el que lo aplica, ¿sí? Entonces, si solo depende de ustedes, eviten estas cosas. De hecho, hay países en donde no aceptan placas con inmersión de estaño, no porque vaya a contaminarlo, porque ya lo reciben hecho, pero no quieren que nadie trabaje con este tipo de elementos, entonces prohíben su comercialización. También limpieza y micrograbado. Esto se parece mucho a todos estos procesos, por eso también los paso un poco rápido. Limpieza micrograbado, prelavado con el baño con todo menos el estaño en sí mismo.
para equilibrar y homogeneizar pH y temperaturas y todo, y después se pasa ya al baño que sí tiene el estaño. A veces también este predip es para sacar los residuos que pueden haber quedado de esta etapa. Se pasa a esta, que va a ser casi igual que la segunda, entonces se quedan los residuos acá y homogeneizo temperaturas, pH y demás, y ya directamente pasó al que tiene estaño. Y después una limpieza posterior para sacar todos los residuos, para que también se detenga el deterioro de la máscara antisoldante. ¿Sí? Ventajas y desventajas, de vuelta, es apto para fine pitch, es económico, tiene una buena soldadura, no utiliza plomo, es retrabajable como desventajas, es que es sensible a la manipulación, el elemento tiourea, que es el cancerígeno, que es como la principal desventaja. Se puede llegar a corroer el estaño hasta el proceso de ensamblaje. Se pueden producir lo que se llaman bigotes de estaño, que son pequeños hilos de estaño entre un pad y otro, pero pequeños que los tengo que ver con microscopio, pero que siguen provocando cortos. Entonces, eso es una desventaja, una gran desventaja. Se controla, ¿no? Pero puede suceder esto. Con múltiples reflows también se va deteriorando. Y el ataque a la máscara antisoldante, que ya lo habíamos mencionado. Bien. Con este es el último slide. Esto es como una tabla comparativa. Entonces acá les queda como un resumen de todas las características de estos procesos que acabamos de ver. Planicidad, esto lo podemos traducir como apto para fine pitch, ¿sí? El Hassel no lo es. Los otros 4 sí, en este caso. La soldadura, una vez que yo tengo el PCB armado, ¿qué va a quedar soldado con qué? Bueno, acá lo menciona. El cobre con el estaño, níquel con estaño, porque después el níquel queda unido al cobre, pero la soldadura en sí es níquel y estaño, y los otros 2 cobre y estaño también. Como contacto, si sirve, si se pueden hacer los test, el test electrónico que hacen los fabricantes del PCB se puede hacer, y los test in circuit también. Con el OSP no se puede hacer ninguna de las dos. Con ENIG, aparte de hacer el test electrónico y es que es apto para in-circuit testing, tengo la posibilidad de usarlo como keypad. Es decir, vieron, por ejemplo, cuando desarman un teclado de PC o un teclado de un teléfono común, no un celular, o un control remoto, que tengo los pads, ¿sí? Y la goma del control remoto tiene como un pad de carbón. Bueno, eso es utilizarlo como keypad, que se puede usar, hacer tiene como forma como de letra E, que se intercala una con otra para usarlo como contacto. Esa es la utilización como keypad. Y bueno, acá lo mismo para el caso de plata, también sirve para estos 3. ¿Se puede hacer wire bonding con Hassel y con OSP? No. Por el tipo de terminación que tiene, no se puede. Con el NIC se puede y conviene que utilice aluminio. Con estaño no se puede. Y con plata se puede tanto con oro como con aluminio, con cualquiera de los dos. ¿Sí? El costo, supongamos que Hassel es el parámetro y tengo como si costara $1, ¿sí? O una unidad de lo que fuera. Bueno, el OSP es un 70% de lo que sale el Hassel y el ENIG es el triple. ¿Sí? Y bueno, y estaño y plata tienen un costo apenas menor. ¿Cuántos reflows admite? ¿Cuántas veces lo puedo meter en un horno? Bueno, con Hassel y ENIG y Silver puedo meterlo 6 veces en el horno. Con OSP y estaño un poco menos, entre 2 y 3 y 2 y 4. ¿Y cuánto dura esto en un estante? 1 año y medio en el caso de Hassel y 2 años en el caso de ENIG. Y nosotros vemos que dura bastante menos. Bueno, plata es 1 año, es bastante ya. Pero OSP y estaño duran solo 6 meses. ¿Sí? Bien, no sé si fui muy rápido. Espero que Profe, yo tengo una sí, dudita. sí. El shelf life, o sea, tiene que ver con el
material que está hecho por el hecho de que se descompone? Por ejemplo, el Hassel que tiene plomo, llega un momento que se descompone y ya no sirve más para hacer contacto. ¿O No, es no es por que el se hecho de que se descompone, sino que oxida? se puede llegar a oxidar, claro, se puede llegar a oxidar y no va a tener, digamos, si agarro una de estaño, no significa que la agarro 5 años después y no la puedo soldar. Claro, se limpia y listo. Pues sí, puede que con una limpieza alcance, pero lo que puede llegar a pasar es que no va a tener las mismas características que tenía cuando era nueva. Claro, Entonces quizá agarro, no sé, fabrico 1000 placas de una placa que es nueva y andan 995. Y agarro 1000 de un PCB que hace 4 años que está guardado y capaz que me hago 950 y tengo otras que están falladas porque no soldó tan bien. Y se refiere un poco a eso, no es que no lo vas a poder soldar, pero no tiene las mismas características que claro, tenía cuando claro. era nueva. Perfecto. Gracias. De nada. En lo que refiere al costo, se refiere al costo específicamente del acabado superficial, no del PCB. ¿Sí? No es que un PCB me va a salir el triple, sino que supongamos, por decir un valor así sencillo, $10 sale una placa, $1 representa el acabado superficial. Bueno, si en lugar de Hassel utilizo NIC, en vez de salir 10, me va a salir $2 más, ¿sí? 12 me va a salir. El dólar de este más 2 más, ¿sí? Eso es a lo que se refiere. Como para ver un poco esto, si yo me voy acá a PCBWay y agarro una placa típica de 10 centímetros por 10 centímetros, esto es como un valor muy estándar. Digo, bueno, ¿cuánto me sale? Nada, $5. Y si lo hago con oro, en I pasa 48, 10 veces más. ¿Pero por qué? Porque estoy haciendo poca cantidad. Y este Hassel LED Free está tan distribuido que ellos lo tienen como medio como, no subvencionado, pero hacen tanta cantidad que lo pueden abaratar. Ahora, si yo en lugar de hacer 10 placas, hago más, y me voy a 10.000, ahí ya encima me dicen, che, fíjate que puedes negociar el precio final por esta cantidad. Ahí ya me salen, fíjense, 10.000 placas me salen 80 centavos cada una. ¿Sí? Y si fuera con oro, en base a lo que hicimos antes, 10 veces más, estaríamos en $80.000, ¿no? BNI sale 10.000. O sea que estoy entre 80 centavos y $1.05, 0.6. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque ahí la cantidad aumenta y se diluyen otros gastos de logística y demás, ¿no? Pero fíjense que ahí ya no es tanta la diferencia. Es muy probable que todos los componentes que tenga arriba sean mucho más representativos en el costo total que lo que va a cambiar en el PCB. ¿Sí? Ahora, si me paso hard gold, bueno, ahí ya 20.000, ahí sí duplico. ¿Sí? OSP sale lo mismo que Hassel. Y con plata sale un poquitito menos que con oro. Y NPIC, que es el otro, $21.000. Este ya es uno de los más caros. ¿Sí? Bueno, como para tener una noción. También este tipo de cosas las pueden ver en otros fabricantes. Sí, estudio. Fusion PCB. ¿Dónde está PCB? Este es otro fabricante. En algún momento, cuando hice mi proyecto final, lo habíamos hecho acá. También Hassel LED Free, ENIG y OSP. Fíjense que son los más difundidos. En 10 placas de 10 por 10, $5. Y si lo hago con ENIG, 34. No aumenta tanto como en PCBWay. Y OSP, 12. Un poco más que Hassel, pero poco. Y si veíamos que esto es más barato, OSP era más barato que Hassel, ¿por qué sale más cara la placa? Porque es muy probable que fabriquen mucho más de Hassel. Entonces los meten en el mismo proceso. Y acá capaz que tienen que parar el proceso o separar la placa y les resulta más complejo a nivel logística. Pero de vuelta, si voy a hacer mucha cantidad, puede que no deje de ser relevante. ¿Sí? 10.000 placas, $10.000.
Y acá sale 9000, salen un poquitito más, no mucho. Y en IG, 12. Acá sí hay más diferencias, sí, es más barato PCBWay. Bueno, nada, era como para que vean un poco también con otros fabricantes y otras cosas, otras características. Bien, ¿alguna duda o algo que quieran consultar? Bueno. Bien, esto era lo que tiene que ver con acabados superficiales. No, al igual que lo que es y la clase que vimos pasada de tecnologías de ensamblaje, no es algo que tomemos como en exámenes, ni en los proyectos, ni nada. Así que es algo que esperamos que, si bien hay mucho para profundizar, por lo menos les quede un pantallazo y sepan, cuando haya que definir algo, sepan que es algo que hay que tener en cuenta, que puede ser relevante según la complejidad del circuito impreso. ¿Sí? Así que bueno, por lo menos tienen un pantallazo de los tipos de acabados superficiales. Bien. Bueno, ya está con esta presentación. Fran, ¿ya estás por ahí? Sí, sí. Bueno, nada. Ahora el Fran sigue con lo que es el tema de diagramas jerárquicos y un poco de lo que son las bases en Dale. KiCad. ¿Sí? Gracias, Bueno, Fer. te dejo el mando. Perfecto. Ahora avísenme cuando se esté viendo. Ahí se ve. Perfecto, gracias. Bueno, como bien decía Fer, hoy vamos a ver un poco lo que es el tema de esquemáticos jerárquicos y un poco también lo que es el tema de cómo usar bases cuando tenemos muchas trazas que unir y quizás tenemos que salir, digamos, por ejemplo, para los distintos esquemáticos que tenemos y para que no se termine haciendo tan complejo. Así que bueno, primero mostrarles un ejemplo de lo que sería un esquemático jerárquico, que en sí todo esto lo vamos a usar siempre y cuando, digamos, tengamos un esquemático muy complejo o no necesariamente muy complejo, sí, pero muy cargado de cosas. Evitar hacer, por ejemplo, una A4, en una hoja 4 poner todo y que quede, digamos, quizá un poco desprolijo o todo muy compacto y quizás hasta pierda legibilidad del esquemático. Por ejemplo, este que es un TP del año pasado, que era uno de los que tenía a mano. Fíjense que acá la idea es que dentro de este esquemático jerárquico tenemos 4 hojas distintas, ¿sí? Fíjense, por eso tenemos las hojas de 1 a 5, o sea, esta sería la primera hoja, y estas son las otras 4 hojas que figurarían ahí, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, digamos, acá podemos entrar en cada una de las hojas, en el caso de KiCad haciendo doble clic, ¿sí? Y fíjense, claro, todo esto es en base a hoja 4 y fíjense, ya para este caso ya hay una densidad importante de componentes solo para esta hoja. Entonces, por eso les digo es que siempre que digamos tenga mucha densidad de componentes o lo que sea para poner dentro del esquemático, si bien una opción puede ser, por ejemplo, cambiar el tamaño de hoja en vez de A4 poner A3, lo más recomendable es hacer este tipo de conexiones, ya que es mucho más claro y no queda tan compacto todo. En caso, bueno, que estemos en una hoja jerárquica, podemos ver todas, digamos, las distintas hojas que tenemos tocando acá, ¿sí? Fíjense que dice navegar en el esquemático jerárquico. Puede lo que tenga distinto porque al ser del año pasado, este es del KiCad 5, pero seguramente les aparezca algo muy parecido que ahora lo vamos a ver de vuelta en el KiCad Nightly, ¿sí? Pero bueno, cuando elegimos esto, también en este caso las hojas no tienen nombre, pero bueno, acá en todo caso aparecería con el nombre que las fueron definiendo, que ahora lo vamos a ver. Y el root sería, o sea, estoy en el root sería, digamos, el jerárquico principal. Bien.
Así que bueno, vamos a empezar haciendo eso, ¿sí? Así que creamos un proyecto nuevo solo para que tengan una idea de... Ahí está. Vamos a poner, jueves. Para que tengan más que nada una idea de cómo se hacen este tipo de esquemáticos y de proyectos, ¿sí? Cuando tenemos mucha cantidad de componentes, que sobre todo le va a servir mucho para el TP3 porque hay muchos casos en los que van a necesitar todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que ya sabemos, o sea, por ejemplo, no sé, agarramos un esquemático de alguno de los que pasó Fer y decimos, este quizá tiene muchos componentes, y decidimos hacer esto, o hasta podemos hacerlo después. O sea, en caso de que nosotros no lo tengamos enumerados, o sea, cuando hacemos el annotate, mientras no hayamos hecho el annotate antes, ¿sí? Lo que podemos hacer es ir moviendo nuestros componentes entre las hojas sin ningún problema. Ahora, una vez que ya hicimos el annotate y tenemos todo enumerado, se va a complicar un poco más, o quizás habría que pasarlo al estado anterior, ¿sí? Porque, bueno, ahí ya es un problema de KiCad en sí. Así que lo más recomendable es, una vez que tenemos todo el TP hecho, recién ahí hacemos el annotate, si no, no. Bien. Entonces, como les decía, lo primero que vamos a hacer es crear una hoja jerárquica. Y eso lo hacemos tocando acá, ¿sí? En este caso, por las dudas, bueno, ahora vamos a hacerlo de este lado, que si lo llegan a ver es con la S, si no me equivoco. Con el hotkey S lo pueden tocar directamente. Y lo que hacemos es definir, ¿sí? El rectángulo que va a terminar siendo con el tamaño. Y una vez que cliqueamos, ¿sí? Lo que nos va a aparecer es, primero, un nombre que le vamos a dar a la hoja, que puede ser un nombre cualquiera, y a su vez vamos a ponerle el nombre del archivo que va a tener esa hoja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, un micro, ¿sí? Que va a terminar controlando una serie de LEDs que va a tener conectado entre sí, ¿sí? Mediante un decodificador. Como para que vean un poquito más de... Ahora ya les voy a explicar qué es cada cosa, ya que no lo han visto, o si lo vieron bueno, en caso de... Al ser una materia primero no lo deberían haber visto, pero bueno. Entonces, por ejemplo, como les decía, vamos a tener una parte que es un micro y la otra parte que serían de los LEDs. Entonces, primero vamos a crear una hoja que sea del micro. Si le ponemos, por ejemplo, MSU, ¿sí? Y le ponemos en el archivo, le vamos a poner que sea MSU, y le dejamos el KiCad SSH, que es como se suelen llamar el resto de las hojas, ¿sí? Después también, bueno, podemos editar el número de página, entre otras cosas, pero bueno, estos serían los dos datos más importantes al crearla. Entonces, una vez que le damos OK, fíjense que nos aparece el archivo y el nombre que le pusimos a la hoja, ¿sí? Y si vamos acá, ¿sí? Que fíjense que era muy parecido a lo que teníamos acá, simplemente cambió un poquito el diagrama. Nos aparece el root, que sería nuestro esquemático jerárquico principal, y el MSU, que si lo cliqueamos nos va a llevar a esta hoja que acá lo pueden ver. Tenemos la hoja 2, como lo habíamos puesto antes, que después también lo pueden cambiar, y a su vez que está en la hoja MSU, ¿sí? Y acá, por ejemplo, bueno, como les decía, vamos a poner un micro. Si bien este ejemplo quizás es un poco burdo porque al fin y al cabo no vamos a tener muchos componentes para justificarlo, pero es como para que entiendan el funcionamiento de esto, simplemente para eso, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es buscar un micro, que en este caso vamos a usar un STM32, y en especial, como para justificar lo que voy a hacer, voy a usar el F103. A ver... STM32, F103, 1, 1. Bueno, ahora no todo mal el número. Dame un segundo. Pero bueno, este, por ejemplo, este 1G, era no 1.6. Ahí está. Este sobre todo lo elegí para justificar el tema de usar el decodificador porque es un micro que tiene pocos pines. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros necesitamos conectar muchas cosas y solo es prender y apagar, lo que se puede hacer, por ejemplo, si yo quiero conectar 8 LEDs,
en vez de conectar los 8 pines, lo que puedo hacer es conectar, por ejemplo, con un decodificador puedo usar que sea de 3 a 8, que lo que hace es, yo con solo 3 pines puedo elegir 8 combinaciones distintas. Entonces, en base a esas 8 combinaciones que le ponga dentro de los 3 pines, si por al fin y al cabo terminan siendo 1 o 0, entonces de ahí saco las 8 combinaciones, o sea, 2 al cubo. Y entonces por eso solo con 3 pines que salen del micro, yo podría setear, digamos, hasta 8 LEDs distintos, digamos, uno por vez. Entonces, bueno, era para agregar un poquito de eso. Entonces, por este lado vamos a tener lo que sería el micro, sí que ya lo tenemos. Y vamos a dejarlo ahí por ahora, después vamos a ir uniendo un par de cositas. Y si volvemos para atrás, fíjense que, o sea, si yo estaba acá haciendo doble clic entro, si toco acá, ¿sí? Voy a la hoja anterior, o también puedo tocar acá y volver acá, ¿sí? Eso manéjenlo como más les convenga. Y entonces acá lo que vamos a hacer es la otra hoja jerárquica, que es nuevamente tocando la S o directamente en el... algo que anoté es que tengo mal la grilla. Es muy importante que tengan bien configurada la grilla. Grid Properties, fíjense, la tengo en 25. Siempre uso en 50 mils. Así después lo acomodamos y acá mejor verlo en mils. Ahí está. Bien, ahora sí. Vamos a crear nuestra segunda hoja que le vamos a poner LEDs. Por ejemplo, LED 1 vamos a ponerle. Vamos a ponerle LED y LEDs. Ahí está. Ok. Lo mismo que antes. Ah, no. Ahí está. Esto me sigue seleccionando. Bueno. Y ahora tenemos nuestras dos hojas. ¿Sí? Y ahora voy a entrar directamente acá. A la segunda que es LEDs. Entonces, como les decía, vamos a tener por un lado un LED. Sí, bueno, elegir cualquiera. Vamos a elegir este por ahora. Ahí. Vamos a elegir una resistencia. Y vamos a hacer que tengan, entonces, como les decía, que vamos a poner un deco de 3 a 8. Vamos a poner entonces 8 LEDs. Bueno. Esto lo podemos copiar así, es más rápido. Ahí está. Y ahora GNDRF. Ahora sí. Y ahora entonces esto lo vamos a conectar a lo que les decía que es el decodificador. Que ya lo verán si no lo vieron. Pero bueno, nada más para justificar esto. Como les decía, no es porque lo tengan que saber ni nada del estilo. En este caso vamos a usar un 74HC237. Que a ver si tiene la hoja de datos. Ahí está con la D. Que prácticamente es esto. O sea, tenemos todas las salidas de I0 a I7. Tenemos de A0 a 1 y A3, que serían nuestras entradas. Y después el resto son sobre todo para habilitación y después GND y BCC. A ver si tenemos un diagramita que sea un poquito más claro. Fran, este se Sí. usa para los displays de 7 segmentos, ¿no? En particular este creo que no, pero en Me realidad lo suena el elegí. 74, por eso. Sí, no, es que el 74 son todo, es la familia entera. O sea, Claro, dentro de esto tenés un montón de posibilidades distintas. 74HC es un montón de cosas distintas y en base a eso, digamos, las combinaciones que tenés. O sea, no solo es deco, sino que tenés un montón de posibilidades distintas también. Y dentro de eso vas a usar, no sé, ya te digo, tenés inversores, tenés de todo, ¿sí? claro, claro. Así que nada, eso ya igual seguro lo van a ver en Digitales 1. Pero no, sí, claro. Todo, en prácticamente todo 74HC, salvo alguna otra cosita, pero lo más común es esto. Después también depende de lo que use, digamos, la tecnología. Pero
Pero bueno, nada, es como les digo, nada más de mero ejemplo, no es, pero bueno, más que nada es eso. Nada, estoy buscando a ver si hay algún diagramita más de... No, pero no, tenemos solo esto. Pero bueno, la idea... Bueno, esta parte, digamos. O sea, tenemos los 3 bits que entran y después tenemos que podemos elegir de 1 a 8, o sea, estas 8 salidas. ¿Sí? La idea es esa prácticamente, y eso es lo que nos interesa para este caso. O sea, con 3 pines que van al micro y 8 a los LEDs. Bien. Entonces la idea sería que todo esto, ¿sí?, iría directo a los LED. Entonces, por ejemplo, yo acá lo que podría hacer, por ahora lo voy a dejar acá. Yo acá, digamos, directamente como, digamos, lo más común, por así decirlo, lo primero que se nos ocurre es hacer así. Ir uniendo uno por uno. El tema, bueno, quizá esto, digamos, son un montón de pines y capaz que no lo tenemos acá tan cerca y lo tenemos en otro lado y se nos termina complicando. Entonces, una de las funcionalidades que tiene KiCad es el tema de hacer bases, que prácticamente es hacer como un mallado de muchos cables y llevarlos por un tubo hacia otro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, nosotros siempre usamos directamente el cable, entonces, digamos, el bus, digamos, tendría muchísimos cablecitos distintos. Entonces, se hace con esta opción, que es la B. Sí, fíjense que es de un color más azulado, si no me equivoco. ¿Sí? Y es prácticamente también hacer una línea, ¿sí? Entonces hacemos una línea haciendo de bus, ¿sí? Fíjense que es hasta más ancha. Y vamos a hacer ahí un poquito. Y la idea es que a este bus lo que tenemos que hacerle es agregar un net label para definir, ¿sí?, todo lo que va a tener. Entonces, por ejemplo, o el net label o el label que usemos. Ahora vamos a ver por qué eso. Entonces, por ejemplo, acá yo quiero decir, bueno, yo quiero que este bus tenga estas 8 salidas que se llamen I. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, acá no sé si se fijan acá, tenemos lo que es el syntax help, que nos permite visualizar cómo quiere Kika de que nosotros nombremos a cada una de estas cosas. Entonces, tocando acá, fíjense que, por ejemplo, podemos poner en base a lo que vamos a escribir acá, es el resultado que vamos a tener, ¿sí? Entonces, fíjense, también podemos escribir cosas sobre los distintos... las distintas palabras que vamos poniendo. Esto es muy parecido a LaTeX, si alguno lo conoce, y seguramente otras cosas también, pero bueno, lo que más me recuerda. Por ejemplo, para poner un subíndice, sí, es directamente con el sombrerito o lexor, y luego poner entre llaves, ¿sí?, lo que queremos poner adentro, ¿sí? Y para poner, digamos, un subíndice es directamente con el guión bajo y nuevamente la llave. O sea, todo lo que esté dentro de las llaves es lo que va a terminar en el subíndice o en el índice superior, ¿sí? Y prácticamente, fíjese, por ejemplo, o sea, esto sería, digamos, algo más general y a su vez tenemos definición de bases, ¿sí? Y fíjense, para este caso podemos poner directamente, no sé, si acá nosotros tenemos de I0 a I7, entonces podríamos definir I de 0.7, ¿sí? O sea, prácticamente esto, y lo que haría entonces es definir esto. Pero a su vez también podemos combinar, ¿sí?, esta forma y ponerlo también como que sea subíndice. O sea, ¿a qué me refiero? Es directamente poner este subíndice de 0 a 7, pero ponerlo, digamos, como les digo, I sub 0, I sub 1, o sea, de este estilo. ¿Cómo hacemos eso? O sea, combinando esto con esto. O sea, para que quede más claro, vamos a cerrar esto, sería decir, bueno, yo creo que se llame I, pero claro, o sea, dentro del indicador de cada uno va a ser, quiero que sea un subíndice, y dentro de las llaves le voy a poner que vaya de 0 a 7, ¿sí? Entonces, si le damos OK, fíjense que me aparece el I de 0 a 7, pero como subíndice.
Y ahora con eso, digamos, tenemos definido, digamos, lo que va a tener este bus. Y ahora, ¿cómo saco las cosas de este bus? Bueno, si tocamos botón derecho sobre él, fíjense que lo que me aparece ahora es Unfold from Bus. Y ahí nivel lo tenemos, fíjense que tenemos I sub 0 a I sub 7. Entonces, por ejemplo, seleccionamos I sub 0, ¿sí? Y ya nos aparece acá. Bien, esto sí que no lo pueden mover. Vamos a hacer con grab. Ahí está. ¿Sí? Y así podemos ir agregando uno por uno. ¿Está bien? Otra opción también para agregar este tipo de cosas es con este botón, que es, fíjense que es agregar un cable a un bus. Entonces agregamos un cable, con la R cuando se lo pueden rotar, y ahí solo agregamos un cable, ¿sí? Ahora entonces lo que queda es agregar el texto, que si quieren pueden copiar este, y antes de pegarlo, lo editamos y en vez de I sub 0, fíjense que es lo mismo que estábamos poniendo antes, I sub y la llave, y dentro de eso estaría el numerito, digamos, correspondiente. Entonces, por ejemplo, I sub 1 vamos a tener acá, ¿sí? Y así vamos poniendo con todos. Ahí está. Algo importante, fíjense que cuando yo pongo el bus, ¿sí? Fíjense que me aparece como un circulito y a su vez el cuadrado. Pero cuando yo lo conecto, me sale desaparece el circulito, pero el cuadrado sigue estando. Esto por lo menos es lo que me pasa a mí en esta versión de Nightly, pero no sé si pasa en todas. Así que si les aparece así y se aseguran así, o si les desaparece, debería estar bien. ¿Ok? Bueno, entonces así vamos agregando el resto. Ahí está. Y sub 2. O directamente. Vamos agregando una por una. Sub 4. Y después, una vez que tenemos todas definidas, vamos a decir a dónde lo vamos a conectar. O sea, prácticamente sería como otro bus. O sea, como definimos este bus, también deberíamos definir este bus para esto. ¿Sí? Le vuelvo a decir, es un ejemplo, pero más de una vez puede ser útil esto. ¿Sí? Cuando tienen muchas cosas dando vuelta. Y hasta ahora después vamos a ver otro caso en que quizás se ve un poquito más la utilidad. Ahí está. Acá de vuelta podemos copiar directamente esto. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo de vuelta así. ¿Cómo era? Entonces dijimos que era... O sea, podemos hacerlo así. Y de 0 a 7. ¿Sí? Que era como estaba en el ejemplo. Y cuando nosotros agarramos acá, fíjense, me aparece I0, I1, I2, hay 7. ¿Sí? Es un tema de nomenclatura, eso elíjanlo ustedes. Lo importante es que sea igual para todos los casos. Así que por ahora vamos a seguir lo mismo que antes. ¿Por qué voy a seguir con lo mismo? Porque si queremos cambiar esto, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo voy a este formato. Fíjense que en este caso, si yo toco acá, me cambió. ¿Sí? Pero esto no varió, porque al fin y al cabo son textos. ¿Sí? O sea, labels que voy poniendo. Entonces esto también lo tendría que editar a cada uno. ¿Sí? Así que eso todavía no está automatizado del todo. Pero por eso tengan cuidado, ¿sí? De poner siempre lo mismo. Y si no, bueno, el mismo programita les va a decir que hay algo que está mal. ¿Sí? Entonces, de este lado también. Agregamos entonces cada uno. Bueno, esto me quedó más abajo. Ahí está. Sí, vamos agregando uno por uno. Bien. Bueno, no voy a agregar todos, pero sí, con eso se entiende. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es conectando esto mismo, ¿sí? Y en base a los net labels que le vamos poniendo, con esto, ¿sí? En vez de tirar todos cables, que sea una maraña, por ejemplo acá, fíjense. En este caso, fíjense la cantidad de GP que tenemos, ¿sí? Mucha densidad de cosas, ¿sí? Que al fin y al cabo van todos acá. Esto también, por ejemplo, se podría haber hecho esto de agregarlo solo en un bus, ¿sí? Y que no haya tanto lío. Algo importante, bueno, no sé qué agarré, ahí está. Algo importante de esto, nada, bueno, es que obviamente los labels, todos estos labels que vamos poniendo, que pusimos siempre, son referidos a la hoja en la que estamos ahora, ¿sí? Estos labels I0, I1, I2, todo esto son referidos a la hoja que estamos ahora. Y este también, por al fin y al cabo lo pusimos de la misma manera, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa?
yo digamos que esta parte, digamos, era solo de perteneciente a esta hoja, ¿no? Ahora, lo que yo necesito sí o sí es conectar estos tres, como mínimo, a mi microcontrolador, ¿sí? Porque al fin y al cabo es lo que me va a terminar, bueno, vamos a borrarlo. Es como yo voy a terminar controlando el juego de las luces. Sí, después vamos a mover estos tres para que lo vamos a usar. Vamos a dejarlo ahí. Bien. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer eso? Bueno, yo lo que tengo que hacer entonces es conectar esta hoja, sí, los tres pines de esta hoja en este caso, con alguno de los pines de acá. Bueno, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es definir lo que serían nuestros labels jerárquicos, ¿sí? Que al fin y al cabo lo que hace es agregar un label jerárquico dentro de la hoja en la que estamos ahora y después poder llevarlo a la hoja superior, ¿sí? En la que está definido esta hoja y así poder conectarlo con el resto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conectar el A0, ¿sí? Lo defino A0 o A sub 0, como quiera, vamos a ponerle a sub 0 para mantener la nomenclatura, ¿sí? Ahí, fíjense una cosa, yo acabo de crearlo con este level jerárquico. Vamos de vuelta porque no se vio y no lo dije, pero bueno, lo puse a sub 0. Y a su vez, fíjense que tenemos varias opciones. Por ejemplo, la justificación, digamos, y cómo va a estar alineado. Esto más que nada de cómo va a aparecer. Pero el estilo, sí, si es, bueno, si es negrita o lo que sea. Por ejemplo, negrita podrían usarlo para cuando tienen un bus, ¿sí? O, bueno, eso depende como quieran. Y lo más importante es el tema de la forma, ¿sí? Si es de entrada, salida, bidireccional, tri-state o pasivo. Muy probablemente terminen usando mucho de lo que es entrada, salida o bidireccional también y quizá pasivo. En este caso, como tenemos este 74HC y esto es entrada, ¿sí? Al fin y al cabo viene de nuestro micro, ¿sí? Una entrada del micro hacia el deco, entonces vamos a ponerle que es de entrada, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos definido nuestro primer label jerárquico, ¿bien? Y ahora, ¿qué pasa? Teniendo eso, volvemos para atrás. Si nosotros ahora tocamos botón derecho acá, tenemos una opción que es Import Sheet Pin, ¿sí? Que es directamente traer un pin jerárquico de la hoja, ¿sí? Y aparezca en esta hoja, como fíjense, aparecen estos pines acá, ¿sí? Es prácticamente agregar estos pines jerárquicos en base a la hoja que tenemos. Entonces, si tocamos esta opción, fíjense, el único que me trae es este que tengo, ¿sí? Entonces ya lo tengo listo para conectar. Bien. Y después, bueno, veo qué hacer con ese. Pero como les decía, entonces vamos a conectar a cero y por ejemplo lo vamos a conectar acá. Y acá lo que vamos a hacer es definir otro level jerárquico, ¿sí? En este caso le podemos poner el mismo nombre si queremos. A0, ¿sí? Y en este caso, bueno, lo puse de input, pero en realidad es output porque sale del micro, ¿sí? Y va hacia el deco, ¿sí? Y en este caso, entonces, hacemos de vuelta un import sheet pin desde la hoja principal en la que estábamos. Y ahí tenemos los dos A0, ¿sí? Que este A0 es de la hoja del microcontrolador y este de la de los LED. Bien, entonces lo único que hacemos es unirlo. Y ya con eso entonces tendríamos unidos tanto de un lado que sería el micro como del otro. Bien, y entonces ya estos dos A0 están unidos. Bueno, y así digamos podemos hacer con cada uno de los pines. Y tengan cuidado respecto a esto, ¿sí? O sea, si yo por ejemplo conecto una entrada con una salida no voy a tener problema. Pero si conecto dos entradas seguramente el programa no le guste, ¿sí? Y bueno, entonces hay que tener cuidado con cómo definimos cada cosa, ¿sí? Y hay que definirlo bien, ¿sí? Bien. Dicho esto, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero, para este caso, quiero decir, bueno,
Yo también tengo A0, pero yo quiero que todo esto vaya al micro, ¿sí? Toda esta parte. Y fíjense que a diferencia de acá, ¿sí? Yo nada más tenía una sola entrada, ¿sí? Me refiero a una sola entrada, digo un solo nombre. Pero acá, ¿qué pasa? Tengo A0, uno de ellos, después tengo cosas que nada que ver. LE y después tengo E1 y E2, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para poder unir estas cosas? Bueno, en este caso podemos hacerlo, digamos, podemos hacer como lo teníamos acá, digamos, de unir uno, o sea, unir 6 distintos, ¿sí? O sea, 6 de esta forma, de poner A0, acá poner A1, ¿sí? A1, vamos poniendo así, y lo que va a pasar es que nos termine quedando algo parecido a lo que es esto, ¿sí? Que nos termina quedando, lo único que va haciendo es aumentando esto. O la otra opción también, como para ver también la herramienta, vuelvo a decir, esto es solo para ver herramientas y nada más que eso. Bueno, ahí está. Lo que vamos a hacer es también usar bases, ¿sí? Para comunicar lo que serían las hojas jerárquicas. Entonces ponemos un bus y en este caso le vamos a nombrar distinto. Porque va a tener, ya les digo, distintas cosas. Por ejemplo, va a tener los A, el L y los E1 y E2. Entonces, venimos acá y vamos a poner un level jerárquico que sea, por ejemplo, de nombre in. Y dentro de in vamos a tener entre llaves, vamos a poner lo que vamos a ubicar, ¿sí? Todos los bases que van a, perdón, todos los wires que van a formar parte de este base. Y acá directamente ponemos como si pondríamos el resto de los bases pelados, por así decirlo. En este caso sería, de por sí tenemos los A sub 0, A2, que fíjense que es la misma nomenclatura que usamos antes. Esto es prácticamente lo mismo que hicimos del otro lado, sí, con el I. Bueno, ahora no lo puedo correr. Pero fíjense, a ver, vamos a ver lo que hay ahí. Así les muestro. No, este. Fíjense que prácticamente esto mismo, ¿sí? Escribimos exactamente lo mismo porque al fin y al cabo estamos definiendo eso, ¿sí? Y a su vez, ¿qué vamos a tener? O sea, dejamos un espacio y vamos a tener también LE, ¿sí? A secas, ya que no tenemos otra opción. Y también vamos a tener LE, que de la misma forma lo vamos a escribir que vaya de 0 a 1. Casi no podrían escribir también LE0, perdón, de 1 a 2. Acá también podríamos escribir, si no, E1 y E2, ¿sí? Pero bueno, es para que... Ahí está. Y esto siguen siendo entradas, ¿sí? Entonces ahora como antes, fíjense, ¿qué pasa? Si tocamos botón derecho y vamos a Unfold, nos van a aparecer todo lo que acabamos de poner. Fíjense que nos aparecen los A de 0 a 2 para elegir, los E y el LE. Entonces empezamos con in.e1, ¿sí? Esta es la forma de definirlo. Y así vamos agregando todos. ¿Sí? LE, bueno, queda más abajo. ¿Se entiende? Y así directamente podemos definir un bus que tenga todo. Ahí está. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro bus definido, ¿sí? Que serían nuestras entradas. Y si venimos acá al esquemático jerárquico principal, nuevamente decimos que queremos importar y ya nos trae entrada. Y fíjense que nos pinta distinto ya que está diciendo que es un bus. Y bueno, lo que queda hacer es de este lado del micro, si vamos a la hoja del micro y hacemos lo mismo. O sea, definimos, bueno, perdón, ahí está, ahí. Y definimos acá, vamos a copiar esto a ver, directamente, así no lo escribimos todo, pero bueno, la sintaxis es la misma. Sí que le pusimos A
con lo mismo de guión bajo, es para que quede como un subíndice. Igual en estos casos, al ser un compuesto, fíjense que igual no lo pone, pero bueno, es para escribirlo de la misma forma, eso como ustedes quieran. Si no, le sacan las llaves y el guión bajo y les queda directamente. Vamos a ponerle como salida, ¿sí? Y vamos a ponerle como salida, vamos a ponerle out. Vamos a ponerle OK. Y ahí está. Y ahora sí, vamos trayendo cada uno. Vamos a agregar primero los A. ¿Sí? Y así vamos agregando todo. Y lo que vamos a terminar teniendo es todo unido, ¿sí? Por este bus. Entonces, ahí guardé. Venimos acá. Y luego lo que hacemos es... Bueno. Sí, a mí me parecía... Lo había agregado... ¿Cómo lo agregué a esto? Esperen, voy a borrar esto porque se ve que lo agregué mal. Ah, no. Hay algo que ya lo voy a mostrar, toqué otra tecla, pero ya se las muestro. Ahora sí, me parecía raro. Bien, perfecto. Ahora sí. Ahí tenemos nuestra jerárquica. Ahora les voy a explicar lo que pasó recién. Vamos a ver si les muestro primero cómo se une esto. Entonces ya tenemos, fíjense los colores, ¿no? Por un lado tenemos la 0 a 1. Esto en realidad no lo tenemos más, así que lo podemos borrar. Pero sí tenemos esto, ¿sí? Entonces este se une con este y listo. Entonces tenemos todos nuestros bases unidos de un lado y del otro, ¿sí? Más allá que acá no lo terminé de completar, pero bueno, la idea es que tengamos todo unido. Ahora, ¿qué pasó recién? Que vieron que directamente esto me cambió, ¿sí? O sea, parecía distinto. Lo que puse ahí, en realidad, era un label global, ¿sí? ¿Qué quiere decir global? Es que lo ven todas las hojas. O sea, si yo... es esta opción, ¿sí? El label global. Si yo elijo esto y le pongo, no sé, A1, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, me lo marca así como A1, ¿no? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, yo lo uno acá y yo voy al otro lado y pongo A1 nuevamente y digo que sea, por ejemplo, que se una acá. Bueno, ¿qué va a pasar? En este caso, estos 2 A1, como son globales, te está diciendo que están unidos tanto E2 como PA3, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de usar estos leves globales? O sea, la funcionalidad es la misma, pero pierde legibilidad, porque al fin y al cabo, ¿yo qué pasa? Yo si vengo acá, o sea, tengo dos hojas, ¿no? O sea, tengo las dos hojas separadas y digamos que yo estoy uniendo PA3, como veíamos, con E2, pero yo acá no lo estoy viendo. Al ser globales no estoy poniendo en la hoja principal que se está uniendo, entonces puede prestar a confusión. Entonces por eso no recomendamos usar estos labels globales, y la idea es que, ya que van a usar hojas para estos casos, directamente usen los labels jerárquicos, ¿sí? Y a partir de eso los vayan importando y vayan uniendo cada una de las cosas. Si es necesario usar bases dentro de estos esquemáticos jerárquicos, úsenlos, pero no usen los labels globales, porque al fin y al cabo, lo que ya les digo, se termina perdiendo mucho del tema de cómo entender de qué hace cada cosa dentro del esquemático. Porque hay veces que nada más tenemos solo el esquemático y mientras sea más legible, lo más legible posible, mejor, ¿sí? Entonces, más que nada por eso es que hay que evitar todo este tipo de cosas, ¿sí? O sea, está la opción, pero no lo usamos, ¿bien? Así que lo borramos y ahí estamos. Bien. Ahora, otra cosa es, ¿qué pasa si yo digo, bueno, está bien, yo conecté, digamos, en estos 3 pines y, por ejemplo, no sé, el resto, digamos, del enable lo tiré a GND o a BSC necesariamente para prenderlos. Porque yo nada más quería usar, como les decía, solo 3 pines para controlar 8 LEDs. Pero digamos que tengo un requerimiento que digo, bueno, quiero usar, en vez de 8, quiero usar 16 LEDs. Pero ¿qué pasa? Yo ya tengo la hoja de 8 creadas, ¿sí? Con todo esto, con el deco y todo. ¿Y qué pasa? Tendría que, digamos, por ejemplo, tendría que hacer acá, y tendría que copiar otro acá, ¿sí? Tendría que correr esto, copiar otro, y ponerlo acá, y poner más salidas. O si no, también podría crear otra hoja que tenga esto mismo. Pero bueno, entonces digo, si yo puedo crear otra hoja que tenga lo mismo, ¿por qué no puedo usar la misma hoja?
Y bueno, acá es donde viene el tema de por qué no es conveniente hacer la enumeración, ni bien empezamos, ni nada del estilo, el annotate, ¿sí? En el sentido de que si nosotros, digamos, tenemos esta hoja así como está, sí, que no tiene el annotate hecho, lo que vamos a hacer es reutilizarla la cantidad de veces que querramos, siempre y cuando se llame distinto. ¿Se llama distinto qué quiere decir? O sea, eh, con la E, ¿sí? Ahí está, con la E de edit. Acuérdense, nosotros lo que hicimos fue ponerle un nombre a la hoja y decirle a qué archivo correspondía. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que estos LEDs sean LEDs 1. ¿Sí? Y ahora decir, bueno, yo quiero usar esta misma hoja, pero con otro nombre, así me la toma. Entonces puedo crear una nueva hoja, ¿sí? Y a esta llamarla LEDs 2 y buscar, ¿sí? Si vamos a la carpetita, buscar el mismo archivo que es LEDs, ¿sí? Bueno, me puso toda la ruta. Ah, está bien. LEDs. A ver, vamos de vuelta. Pero bueno. Igual con toda la ruta también iba a andar, ¿eh? No creo que les cambie. Entonces ponemos LEDs. Ahí paso, ahora les muestro eso. LEDs 2. Entonces, ¿qué pasa? Yo le puse en uno, le puse LEDs 1 y en otro le puse LEDs 2. Pero, fíjense, si vamos a la carpeta. Ah, no, no me va a dejar porque estoy con esto. Entonces, ¿qué pasa? Esto se llama de la misma forma. ¿Sí? Fíjense, LEDs.kika-ssh. Se llaman los dos iguales. Pero el nombre de la hoja es distinto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le doy clic, lo que me pregunta es, te dice en realidad que esta hoja, este esquemático ya existe, pero claro, él ve que le pusiste otro nombre, entonces te pregunta si lo querés linkear con ese archivo. Entonces, si le pones que sí, lo que va a terminar pasando es que, fíjense, LED 1 y LED 2 se llaman igual, pero son distintos en el sentido de que son como dos instancias distintas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la enumeración, pero por ejemplo en este tenemos esta parte y si entramos en LEDs 2 tenemos lo mismo, pero claro, se llama distinto. La hoja se llama distinta. Bien. Y fíjense también el número de hojas es distinto, ¿no? De la hoja 3 y el otro de la hoja 4. Y acá de vuelta lo único que hacemos es importar, ¿sí? Y nos trae la entrada. Y acá lo que queda es, por ejemplo, podemos copiar esto y le ponemos acá aleatoriamente, no por eso tiene que estar bien, digamos, conectado. Y vamos a ponerle... Fran, eso que sean dos chips, te lo exporta en el PCB como dos chips distintos, ¿no? Exacto, mira, ahora lo vamos a ver Claro. cuando hagamos el annotate, creo que va a quedar más claro. Sí, porque, o sea, cuando vas a hacerse el annotate vas a ver que te tira, digamos, los números consecutivamente y sobre todo en los LED se va a notar que son muchos. Bueno, esto en realidad es un poquito innecesario. Bueno, entonces, claro, tenemos out y out 2, entonces ya con out 2, esto lo hago rápido nada más, pero para que se entienda, si no se entiende, díganme, pero nada más quiero avanzar para no perder tanto tiempo en cosas que quizás ya vimos. Entonces ahí directamente lo que tenemos es, digamos, tenemos conectado, digamos, dentro de LED 1 está en out, que serían estos tres pines, y en out 2, que serían, bueno, esto y los que falten, va a ir conectado LEDs 2, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? Yo les digo, bueno, todo se ve igual, pero ¿qué pasa si yo hago el annotate ahora? Que digo, ya terminé todo, listo, hago el annotate. ¿Y qué pasa? Fíjense, estos LEDs van de 9 a 16. Y si yo vengo acá, fíjense que voy de 1 a 8, ¿sí? O sea, por eso es que es importante hacerlo después. Lo mismo va a pasar con las resistencias y obviamente con los integrados, ¿sí? Con todo lo que tengamos es como que lo va a tomar como por duplicado, en el sentido de que nada, son componentes distintos, ¿sí? Bien. No, obviamente que faltaría hoy agregar todo el resto de las cosas, pero bueno, esta la idea sería más que nada de cómo usar los distintos bases, ¿sí? Eh, y el resto de sus cosas.
Acá también podemos editar el número, sí, de hoja o de lo que querramos, sí, hay muchas eh, opciones distintas, pero como principio más que nada sería eso. Como yo digo, para no ya pues estamos medio sobre horario. No sé si alguno tiene alguna duda, hay algo que no le quedó claro, pero más que nada digo sobre esta herramienta en sí. No, no, quedó claro. O sea, capaz que cuando me ponga a hacerlo surgen, pero por ahora no. Sí, no, por eso, o sea, mientras lo van haciendo van a ver que dentro de todo intuitivo, pero es sobre todo saber que existe y en todo caso, bueno, pregunten, ¿eh? Pero bueno, es como para que no, para que quizá ven algo que está en hoja 3 que es gigante y dicen, me lo manda a hacer en hoja 3. Eh, lo bueno es que si, ya les digo, no está numerado, después lo que pueden hacer es ir corriendo cada uno, ¿sí? A distintas hojas, y, o sea, copiando y pegando, ¿sí? Pero bueno, mientras ya les digo, no esté numerado ni nada del estilo, no van a tener problema. Y menos si tienen hecho el PCB, porque si ahí ya lo tienen hecho, va a ser mucho más complicado todavía, sí, porque es más, no creo que lo puedan solucionar. Así que por eso también está bueno de que, no sé, si tienen alguna duda o lo que sea antes de empezar a hacer el PCB, hasta nos pueden decir, nos pueden preguntar de la duda que tengan y más o menos si le decimos, bueno, ahí en todo caso pueden empezar con eso. Igual acuérdense, también tienen entregas, hay una entrega previa que es la de todo junto con el PCB, sin el gabinete ni nada. Por eso está bueno también de que lo hagan, porque si tienen que modificar todo ya con el TP prácticamente terminado, no está nada, es perder el tiempo prácticamente. ¿Sí? Bueno, nada, creo que no me faltó nada, pero era más que nada eso, que vean cómo, bueno, acá fíjense que en base a los nombres que les puse y las páginas que les fui como nombrando, es como terminaron el orden y todo, sí que lo pueden ver, acuérdense de esta parte. Para lo que es el KiCad 5, el que lo estoy usando, no pueden hacerlos jerárquicos de esta forma, así que ponen varias cosas. El KiCad 5 lo único que les permite es hacer esto, ¿sí? De tener solo un tipo, ¿sí? Como este caso, como hicimos con I, como hicimos con A, para acá, pero no les deja hacer todo esto, ¿sí? Pero bueno, salvo eso, después pueden hacer eh, nada, lo que necesiten. Muy bueno, Fran. Bueno, bárbaro. Bueno, eso creo que sería todo. No sé si no hay consultas. No, no, ya la clase que viene tipo serían consultas, ¿no? Tipo nos Sí, sí, conectamos la con... clase que viene, claro, de 7 a 8 vamos a estar seguros, en base a la cantidad de dudas, consultas y todo que haya, eh, vamos a quedarnos o no, ¿sí? O sea, si hay dudas, obviamente nos vamos a quedar. En el campus, el link que tienen es para la clase de los jueves y para la de los martes hay otra. Seguramente en estos días lo cambie para que sea el mismo link. Es decir, que se pueden conectar tanto los martes como los jueves en el mismo horario. Como para que, total, para consultas no van a ser tantos. Claro. Así que unificamos los días para que no tengan que esperar una semana para consultar si tienen algo ya visto. ¿Sí? Así Dale, dale, que perfecto. nada, sepan que el mismo link van a poder estar los martes también. Buenísimo. Muchas gracias. Eh, Bueno, chicos, si no hay bueno, ninguna duda en particular, ya estaríamos. dale, paro la grabación.